Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 26 de noviembre del año 2002 traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Rogando Piña. Muy buenos, Roger. Muy buenos días. Vamos a adentrarnos de inmediato. Entonces. Antes tenemos que decir que de Sur o Unión Fenosa nos sigue adjudicando apagones y los disfraza de averías, ¿no? Pero todavía seguimos así, no hay autoridad. Bien. Vamos a ver. El tema para hoy se inicia con que Haití vuelve consuetudinariamente, como sucede, a ser un vórtice de un huracán político. Dice que Estados Unidos cierra su embajada en Haití. Una barricada arde frente a la Catedral Nacional en Puerto Príncipe. Y afirman que Bush está detrás de los líos en Haití. La semana de protesta en todo el país. Y el gobierno haitiano denuncia una conspiración. Bueno, eso se lo buscaron los norteamericanos, a pesar de que eso fue Clinton, ¿no? Su amigo, que trajo a Aristide de vuelta al poder, supuestamente porque era un gobierno democrático. ¿A quién se le ocurre? Primero, Haití no sabe lo que es democracia. Nosotros, los dominicanos, no sabemos todavía lo que es vivir en democracia. No hemos podido desarrollar la democracia dominicana hasta donde debe y es necesario que se desarrolle. Bueno. Y Haití mucho menos. Allí lo que han habido son autócratas, gobiernos tiránicos, con toda la crueldad de que son capaces. Gobiernos que se pueden cimentar en el vudú y una serie de cosas. El propio Jean-Bertrand Aristide se inventó, creo que lo patentó, ¿no? El asunto del collar del padre Brown, ¿no? Ponerle una goma, incendiársela encima a una persona, y él habló, se inspiró en el olor a carne quemada, ese señor, pero lo repusieron ahí en el poder. Se disolvió el ejército haitiano y entonces ahí la única fuerza que está coercitiva que existe es la del ejército particular de Jean-Bertrand Aristide. Ni siquiera el intento de policía que dejó después que se fueron los representantes de Naciones Unidas ha prosperado. Entonces ahora los norteamericanos reconocen que tienen un problema. Pero vamos a ver que esa situación, tal y como vamos a ver en los titulares próximos, no va bien. Mientras tanto, Jean-Bertrand Aristide está denunciando conspiración. Dice que hay una conspiración para desestabilizar política y moralmente al régimen y al presidente Jean-Bertrand Aristide, maniobra alimentada por una ola de rumores que patrocina Convergencia Democrática y el Instituto República Internacional, quien la financia. Y por ahí sí. Instituto Republicano debe ser. Internacional. Dice también Convergencia Democrática. Aquí hay
representante de Convergencia Democrática. Los republicanos tienen su división internacional también. Como, Sí. Y aquí también están acusando a Bush. Dice Bush, ven a Bush tras ríos en Haití. Hay que recordar que cuando terminó el primer periodo de Jean-Bertrand Aristide, creo que el último día, o casi el último día, él que había sido llevado allí por las tropas norteamericanas, dijo que todos los problemas de Haití se le debían a los Estados Unidos. Y es verdad, porque los Estados Unidos fue que lo llevaron ahí. Y los problemas de Haití comienzan con Jean-Bertrand Aristide. De modo que en eso él tenía razón, lo único que él no dijo que él era el problema. Él es el problema. Y es un problema para la República Dominicana. Lo difícil es viabilizar la institucionalidad muy democrática o poco democrática o medianamente democrática que pueda instaurarse en Haití. Haití ya muchos han llegado a concluir en que es una sociedad inviable, un Estado inviable, pero de todas maneras está aquí compartiendo estas islas con nosotros y nosotros tenemos que tomar todas las decisiones y las medidas que sean necesarias para que esa situación de Haití, de convulsión permanente, continua, histórica, no se vierta de nuevo otra vez en la República Dominicana, que tuvo sus etapas de esa situación y que en la medida en que el alto costo en vidas y en sangre que aportó el pueblo dominicano fue entonces llevando a la democracia de hoy. Lo del presidente Clinton es correcto, él tomó esa decisión y tuvo el apoyo de las Naciones Unidas, él creyó en lo que creen los norteamericanos, que la democracia es unas elecciones, independientemente de si estas sean unas elecciones realmente democráticas, abiertas, como deben ser, o son unas elecciones amañadas o como fuera. Pero tú recuerdas perfectamente. Y él había sido electo en una elección. Que él se fue promovido, eso fue una campaña que promovió el propio gobierno de los Estados Unidos, diciendo que él era el producto del ejercicio democrático. Correcto. Él fue el producto de una minoría que pudo votar en un pueblo que no tiene documentación. Así es. ¿Cómo va a identificarse el votante que no tiene identificación? Bueno. Entonces montaron esa añagaza para decir que ese era el producto de la democracia. Pero eso fue, por ahí arrancó. Después vino lo de perseguir a sus enemigos, matarlos en la cárcel, en la calle y todo eso. Ahora tenemos que ver cosas como esta. Esto es un incendio en las calles de Haití, ¿verdad? Eso es frente a la basílica. Y entonces la embajada de Estados Unidos se cierra. Bueno, vamos a ver qué solución le van a dar a ese problema, pero no es por donde ellos están apuntando aquí ahora, ¿no? Bien. La frontera dominico-haitiana, la inconstitucional e inaceptable pretensión de traer tropas de Estados Unidos al territorio dominicano, como ya está planteado y aparentemente decidido. La frontera será vigilada con 20.000 fusiles de Estados Unidos en manos de 20.000 soldados dominicanos y también por 900 soldados norteamericanos que se rotarían 9 veces hasta completar los 8.000. Bueno, dice el Caribe, que fue quien trajo el historial completo, que la frontera dominico-haitiana es una prioridad para Estados Unidos, pero es más prioridad para nosotros. Lo dije ahorita. Y además tiene que ser prioridad para que se respete. Para que se respete en términos de lo que representa, que es el límite del territorio inalienable de la República Dominicana. Así dice nuestra Constitución. Entonces ahora se está negociando, parece, porque eso parece que se está hablando. Por eso decíamos ayer que el presidente Hipólito Mejía se había ausentado en mal momento. Y yo quisiera pensar que él no se fue para dejarnos esta papa caliente ahora, del anuncio de que se está pretendiendo que 900 soldados rotados 9 veces hasta completar 8.000 pasen por la República Dominicana durante X tiempo
para contribuir a lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas Dominicanas, que no tienen razón de existir si no hacen su tarea en la frontera. Oigan lo que dice la Constitución. Primero voy a leer lo que concierne a las Fuerzas Armadas. Dice el artículo 93, las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y apolíticas y no tienen en ningún caso facultad para deliberar. El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público y sostener la Constitución y las leyes. Esa es su razón de ser. Es decir, que si no pueden defender la independencia e integridad, cuando se habla de integridad se está hablando de integridad territorial, entonces no tienen razón de existir y le van a dar razón a todos sus enemigos que dicen que como de aquel lado no hay ejército, ¿para qué ejército de este lado? Claro que eso es sofístico, porque lo que quieren es que desaparezca la última barrera para que vengan de allá para acá sin problema todos los haitianos que quieran coger para acá, que son el 100%, casi todos querrían estar aquí, Claro. con excepción de Aristide. Vamos a leer entonces el artículo 3 de la Constitución de la República. Dice, la soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. Por si acaso hay funcionarios que no lo saben, o militares. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Yo claro eso. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. Está claro, ¿verdad? Entonces dice además del territorio. El territorio de la República Dominicana es y será inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Dice el diccionario que no se puede enajenar. ¿Qué dice el diccionario del término enajenar? Pasar a otro el dominio de una cosa. Entonces nosotros no le podemos pasar el dominio de la vigilancia de nuestra frontera del lado dominicano a ningún poder extranjero, aunque lo haga con el mejor sentido de colaboración. No ponemos eso en cuestión, pero es que Estados Unidos es el policía del mundo, ¿verdad? Entonces ahora viene a meterse aquí porque como los soldados que tenemos acá no son capaces de vigilar la frontera, entonces ellos van a venir a meterse aquí. Eso no es una, una actitud que nosotros los dominicanos podemos de ninguna manera aceptar. Vengan los 20.000 fusiles, sí, porque aquí hubo una sangría del parque bélico, y eso fue en el gobierno de Jorge Blanco, que se pasaron una cantidad, miles de fusiles modernos, norteamericanos por cierto, para Centroamérica, y se despojó entonces a la Fuerza Armada Dominicana de ese recurso. Y ya yo había tenido informes de que nosotros estábamos mal en relación a lo que debía ser una dotación moderna, de equipo moderno para el ejército dominicano, las Fuerzas Armadas Dominicanas. Pues bien, bienvenidos los 20.000 fusiles, pero no los soldados. De modo que queremos nosotros decirles que ellos tienen que respetar la soberanía de la República. Nosotros entendemos que los Estados Unidos estén preocupados con la frontera por el asunto del tráfico de drogas. Nosotros también compartimos esa preocupación. Pero nosotros tenemos una preocupación mayor, que son los haitianos, porque la droga no camina sola. Viene en manos de gente, y viene en manos de haitianos, y también en manos de dominicanos, como fue el caso del cónsul aquel, que ahora lo tenemos sentado por obra y gracia de la Suprema Corte de Justicia en el Congreso Nacional. Un traficante, ¿verdad? Congreso. Entonces, eso es una situación que nosotros sencillamente no podemos aceptar. Y además hay que decir lo siguiente. Jean Bertrand Aristide vino por un acto de fuerza militar de los Estados Unidos.
pues llévenselo de la misma manera. No le pueden buscar la vuelta. Ahí hay una situación de caos. Si ustedes cerraron su embajada ahí, bien cerrado. Pero ahora busquen el mandato de la OEA y vengan como entraron la primera vez con otro mandato a disolver el ejército haitiano. Ahora métanse ahí y llévense a lo que ustedes trajeron. Llévense a Bertrand Aristide. Y entonces debe instalarse un gobierno colegiado que represente la concurrencia de todos los partidos políticos que fueron oposición de Jean Bertrand Aristide, con un fideicomiso económico de las Naciones Unidas o de la OEA, para que los recursos que vayan a Haití no se lo metan en el bolsillo otro Jean Bertrand Aristide, porque eso es lo que ha estado pasando. Entonces, que ayuden a que se vaya desarrollando institucionalmente esa nación, porque nosotros los dominicanos no podemos levantar el estandarte de que esa nación es inviable. No, porque en la medida en que nosotros admitamos eso, estamos condenando a la República Dominicana a fumarse el problema haitiano. No, esa república tiene que ser viable, porque lo que fue la colonia más rica de Francia en América tiene que poder volver a ser viable económicamente. Lo que falta es esfuerzo, lo que falta son menos aves de rapiña, ¿verdad? Y además, más responsabilidad de las naciones que se han comprometido a ayudar a Haití. El asunto no es pasarnos la pelota a nosotros, sino ir y meterse allí, ayudar a desarrollar institucionalmente esa nación, económicamente, para ir en ayuda directa de los empobrecidos ciudadanos de ese país. Y de una manera definitiva cerrar esa presión que tenemos los dominicanos, ese émbolo que nos viene empujando al Canal de la Mona. Nosotros decimos como una figura retórica que es como el émbolo de una jeringuilla. Ellos vienen de allá para acá y nosotros caemos en la dirección de Puerto Rico, en Las Yolas, en dirección a Puerto Rico, y a donde quedan muchísimos dominicanos, no logran llegar al otro lado. Y muchos llegan, pero los devuelven. Nosotros no debemos ir a buscar futuro en ninguna otra parte. Nosotros tenemos que ser capaces de crearle un futuro a nuestras generaciones por venir, y las que ya están ahí viniendo, subiendo, aquí en la República. Podemos hacerlo, pero para eso tenemos que evitar que nos sigan pasando la cuenta esa. Y a propósito de eso, tú tenías algo que agregar, ¿no? A propósito, sí, correcto. Bien, como resultado de la conmemoración el día de ayer del día de la eliminación de la violencia contra la mujer instituido por las Naciones Unidas, escúcheme, perdón, la Secretaría de Estado de la Mujer emitió un comunicado en donde celebraba, es decir, daba difusión a este acontecimiento, al tiempo que apuntaba algunas de las iniciativas que va a poner en ejecución. Hay una de ellas, desde luego, que es muy acertada y que debió haberse tomado hace mucho tiempo, pero las cosas llegan en nuestro país un poquito demoradas, pero a veces llegan. Y vamos a ver si funciona, que es la Casa de la Acogida de la Mujer Maltratada. Desde luego, esos refugios existen en los países más avanzados para dar precisamente respiro a la pobre mujer que es víctima del abuso de su cónyuge o de su compañero, y que le somete a este tipo de cosas. Pues bien, hasta ahí todo está perfecto, pero también hay otra iniciativa que, conjuntamente con esta, a la que yo visualizo, interpreto como una ventanilla más para permear la penetración hacia el país de las inmigraciones ilegales. Entonces ahora se abre, a instancia también de la Universidad de la Florida, la FIU, y otras instituciones y universidades gubernamentales y otros organismos no gubernamentales del país, lo que se llama, lo que se ha dado en llamar, la Casa de Refugio para Mujeres Migrantes Víctimas de la Violencia, a través del Comité Internacional de Apoyo a la Mujer Migrante, con auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Yo me pregunto, ¿cómo será determinada el hecho de que
esa mujer migrante que llega al país en pedimento de refugio ha sido maltratada por su cónyuge, por su compañero, por lo que fuere. Señores, de esa manera pueden penetrar aquí la cantidad, el número que sea de mujeres provenientes precisamente del pueblo haitiano, el vecino y sufrido pueblo haitiano, y decir, y alegar, y argumentar que han sido maltratadas. Entonces, encima de que tenemos ya que darles las atenciones de orden de salud, médicas, etcétera, también le vamos a reservar un refugio como mujeres maltratadas para que vayan allí. Cuando las cárceles de este país están en una situación tan deplorable, cuando los locos andan sueltos por todo el ámbito geográfico de la nación, cuando los niños necesitados andan sin amparo, ¿en qué que estamos pensando? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Seguimos con el tema después de unos minutos. Bueno, en adición a esa información que tú traes, Roger, yo tengo aquí también este otro reportaje que sale en el Caribe. Enseñanza para erradicar la discriminación. Y ahí dice que cientos de niños de ascendencia haitiana comparten las aulas con los dominicanos en las escuelas primarias de todas las provincias de la zona fronteriza. Entonces yo había titulado el artículo Enseñanza para erradicar la soberanía, ¿verdad? Porque nosotros lo que estamos es borrando la frontera. Con eso estamos borrando la frontera, y con eso que tú leíste estamos borrando también la frontera dominicana. Pero es que aquí parece que el gobierno, y lo mismo le hemos dicho al canciller que a veces, y nos resulta duro hacerlo, pero parece como que es el canciller del otro lado. Y la última vez que se inventó que tenía preocupación con el problema haitiano, dijimos, eso es una pose, porque lo que está pidiendo es que se apruebe el proyecto de modificación de la ley de migración, y esas modificaciones van a liquidar la soberanía dominicana, como lo demostró muy bien en una exposición analítica que hizo el doctor Castillo Pantaleón en varias comparecencias televisivas, y además en un documento que él presentó sobre lo que es ese proyecto de modificación a la ley de migración dominicana. Es la liquidación del país. Ahí termina, ¿verdad? Todo. Que también eso fue la añoranza del doctor Balaguer cuando escribió La Isla al Revés, que planteó una doble ciudadanía. Los haitianos tienen el derecho a la ciudadanía dominicana y los dominicanos a la haitiana. Imagínese usted. Está en La Isla al Revés, para los que no conocen el pensamiento que tuvo el doctor Balaguer. Que hay que decirlo con mayor respeto, que ya está muerto. Pero las cosas de los muertos también tenemos que revisarlas, porque se tienden a convertir en una especie de norte que siguen a ciegas mucha gente, y ya es hora de que abran los ojos. Y no lo estoy diciendo únicamente en la vertiente del Partido Reformista, que no tiene, nunca tuvo ideología, porque era solamente dependiente de la cabeza de Joaquín Balaguer. Pero lo digo también en lo que concierne al PLD, que aunque tenía ideología, también dependía de la cabeza de Juan Bosch, pero tampoco está Juan Bosch. Y lo digo también por el PRD, que tuvo ideología, tuvo democracia, pero ya cuando se afianzó la hegemonía de la voluntad de José Francisco Peña Gómez en ese partido, ni había democracia, ni había ideología. Entonces ese partido perdió ambas cosas y quedó también a expensas del pensamiento de su líder. Ahora no está el líder tampoco. Entonces, bueno, ¿y cuál es el rumbo que va a seguir cada una de esas instituciones? Bueno, si no persigue el rumbo del bienestar de los dominicanos y siguen convertidos en un club para aspiraciones presidenciales y de otros niveles para repartirse la vaca nacional, entonces yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que organizarnos de otra manera para barrer con ellos, como hizo el pueblo de Venezuela cuando llevó al poder a Hugo Chávez, que se pusieron de acuerdo los copellanos y los adecos, que eran enemigos de toda la vida,
Entonces se aliaron para frenar el ascenso al poder de Hugo Chávez y el pueblo venezolano los aplastó. Bueno, pues así tendremos que hacer los dominicanos, con estos partidos que nos han servido esta situación de crisis en que estamos metidos, en donde los esfuerzos y los sacrificios de muchos dominicanos, y ayer hablábamos el de las heroínas del 14 de junio, las hermanas Mirabal, más todos los que sirvieron tanto en ese grupo como en otros grupos políticos que lucharon contra la tiranía en pro de la libertad de los dominicanos, para darnos la base de donde arrancar en 1978 con el gobierno de don Antonio Guzmán. Y ahora hemos ido involucionando, hemos perdido prácticamente todo, hasta la vergüenza, hasta la vergüenza. Entonces, el país está muy mal, ahora estamos a punto de perder la soberanía. Estamos invadidos pacíficamente. Hemos hecho un censo, quiero hablarles del censo. Ayer, mientras concurría ahí a una de las estafetas de Codetel, se me acercaron dos personas que se identificaron como personas que siguen el programa. Y me dijeron, mire, eso del censo fue una estafa. Un fiasco. A mí me pusieron en mi casa que estábamos censados y nosotros no fuimos censados. Y me dijo el otro, y a mí me pasó lo mismo. Y además me agregó uno, yo tengo una casa que está cerrada porque es para mi hija. Y es un apartamento que no tiene a nadie adentro. Y cuando yo pasé a revisarlo, como hago periódicamente, me encontré que le habían puesto afuera censada. ¿Qué fue lo que censaron? Y sale hoy en la prensa precisamente el comentario de que han pasado 2 meses y no sabemos nada. Bueno, lo que seguramente que no vamos a saber es cuántos haitianos hay en la República Dominicana, porque deliberadamente eso se dejó fuera. Eso es un esfuerzo de ocultamiento que tiene este gobierno, que está comprometido a asimilarnos a la callandita. Y por eso tenemos esa Cancillería ahí, entreguista en términos de la soberanía nacional frente a Haití. Y frente a todos aquellos que desde las jerarquías de grandes potencias nos quieren dictaminar esa fusión, nosotros no la podemos aceptar. Y tenemos que sentarnos con ellos y decirles, ustedes no pueden hacernos eso con el mismo valor con que lo hizo Nelson Mandela cuando se le apareció Clinton allá, con un paquete debajo del brazo de medidas económicas, pero amarradas a una serie de cambios políticos, económicos, de política económica, probablemente de la misma apertura neoliberal, porque no conocemos el detalle del paquete que llevó. ¿Y qué le hizo o le dijo Nelson Mandela? Bueno, le dijo, presidente, eso es inaceptable para nosotros. Y se lo dijo con mucho amor, muerto de risa, le echó un brazo y se lo llevó a pasear, le hizo un tour por la prisión donde él estuvo trancado 22 años. Lo metió incluso en el calabozo. Dijo, mira, aquí era que yo estaba. ¿Qué le dijo con eso? Yo soy firme. Y lo hizo siempre sin pelear con él. Sin pelear con nadie. Además, a él le recomendaron que rompiera su amistad con Fidel Castro y con Gaddafi. Sí. Y él dijo, yo no puedo hacer eso. Esos fueron mis amigos cuando yo estaba preso. Yo ahora no los puedo negar. Eso se llama integridad, nobleza de corazón. Sí, señor. Y eso es lo que nosotros estamos necesitando aquí, en este país y en América y en todas partes. Porque todo lo que nos está pasando a nosotros en el mundo es el resultado de la falta de autenticidad, la falta de legitimidad, la hipocresía con que nosotros nos movemos en todo lo que estamos haciendo. Oh, pero nada más hay que ver. Yo le dediqué precisamente una nota a las declaraciones de Leonel Fernández. Leonel Fernández acaba de ser inscrito como miembro de Diálogo Interamericano. Y miembro de Diálogo Interamericano quiere decir, como es el caso de todos los que han pasado por ahí, incluyendo al doctor José Francisco Peña Gómez, que están subordinados a la voluntad y a los intereses del gran capital transnacionalizado, que ha creado todas esas estructuras para manejarse en términos económicos y políticos en el mundo.
porque están liquidando los estados, No precisamente de ayuda. liquidan los estados y con ellos los gobiernos, porque nos quitan la soberanía y los gobiernos ya no mandan nada, pero entonces viene una superestructura para llegar entonces a la población de otra manera. Ese fue el caso del PRI en México, que fue infiltrado para meterle en secuencia 3 o 4 presidentes neoliberales en secuencia, señor. todos formados en universidades norteamericanas. Sí, señor. Y así ha estado pasando en todas partes en América Latina. Bueno, Con algunas excepciones que están produciéndose en este proceso. bueno, pero el punto es el siguiente. Nosotros en este momento estamos ante una crisis de la democracia. Pero la crisis de la democracia es porque los partidos dicen una cosa en las campañas y hacen otra desde los gobiernos. Y se comprometen a una cosa con el pueblo, pero se comprometen a otra cosa con el gran capital. Y cuando suben al poder, gobiernan de acuerdo con la voluntad del gran capital. Están desestabilizando, oigan bien, desestabilizando el orden social en el mundo entero, y eso va a crear una situación de pronóstico reservado. No se sabe a dónde puede llevar eso. Usted no puede coger a una población y mentirle en la forma en que se está haciendo, crearle esperanza. ¿Usted cree que puede pasar en Brasil si ese señor que acaba de ser elegido con el 65% del voto popular, ese señor Luis Ignacio da Silva, alias Lula, miembro de Diálogo Interamericano, se equivoca y en lugar de darle satisfacción a las expectativas que creó en el pueblo brasileño, lo frustra? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Entonces, Leonel Fernández, volviendo a este señor, que fue el que desde el gobierno hizo todo este lío de la capitalización, pero se atrevió a tirar la primera piedra. Él fue el primero que dijo, pero si ese capital que estaban supuestos a traer no vino, entonces eso hay que invalidarlo, y entonces hay que hacer, entonces marcó una serie de pasos que habían que dar contra esa gente que nos han engañado, y además dijo que la idea de dejar el dinero afuera había sido de la Junta Monetaria. No, señor, eso fue patrocinado por el mismo Leonel Fernández a través de Antonio Isa Conde, que le escribió a la Junta Monetaria. Lo que pasa es que no va a aparecer la mano ni la firma de Leonel Fernández ahí, pero era su mano derecha. Oye, Antonio Isa Conde le iba a escribir a la Junta Monetaria pidiendo que ese dinero se dejara afuera sin que el presidente de la República lo supiera. Hágame usted el favor. Entonces ahora se va a Estados Unidos y oigan lo que dice desde allá. Dice que la República Dominicana necesita reafirmar los valores patrios. ¿Ustedes están oyendo? Que necesita reafirmar los valores patrios. Pero lo está diciendo quien se ha comprometido a vulnerar los valores patrios desde el Diálogo Interamericano. Y que además lo hizo mientras fue gobierno. Entonces ahora se va allí y desde allá dice que está en contra de que desaparezca nuestro país. Entonces ese huele fusión. Tarde la ha venido a oler. Sí. Entonces esto de la campaña para la discriminación, queremos decirle, eso hay que detenerlo. Es igual que en los hospitales que estamos metiendo a dar a luz a las parturientas haitianas, para que entonces con eso le estemos dando credencial y derecho a reclamar nacionalidad dominicana a los hijos. Yo soli. Y me van a decir que no saben lo que están haciendo los señores secretarios de Estado que están propiciando eso. El de salud y el de la de educación, que es la vicepresidenta, y el canciller y el presidente, todos no lo saben. Bueno, pues si no lo sabían, se lo estamos diciendo. Estados Unidos, el narcotráfico y la corrupción. Estados Unidos quita visas a los funcionarios corruptos, y tengo entendido que a los familiares de algunos también. El lavado de dinero en República Dominicana preocupa a Estados Unidos. Bueno, y a nosotros también. Hace rato que lo estamos diciendo. Sí.
Porque nosotros estamos viendo todas estas torres que se están levantando, todo chimoche por todas partes, y siempre lo hemos dicho, señores, aquí hay muchos bancos donde ese dinero de alguna manera ha entrado. Y en fin, muchos comercios y mucha gente que donde se mueve el dinero saca algún beneficio, muy contento con ese dinero que está viniendo fuera. Yo le dije, cuando lleguen los dueños del dinero, no se lamenten ustedes y no nos lamentemos todos, porque todo el mundo tiene que saber de dónde viene, o no lo sabemos. El mercado cambiario. No, él dice ahí Ajá. Que lavado. Estados Unidos le quita visa a funcionarios corruptos. Así es. Bien hecho. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Y estamos de acuerdo con la lucha contra el narcotráfico. Lo que pasa es que ese no es el único interés que tenemos nosotros con respecto al problema de Haití. Y ese es el único que tiene aparentemente los Estados Unidos. A pesar de que acabo de ver ahí en uno de los titulares que Estados Unidos está preocupado ante la posibilidad de que se deteriore aún más la situación interna en Haití. ¿Ustedes saben por qué? Porque temen una estampida para allá, para el territorio norteamericano. No para acá. No, Ah, el bueno. problema de ellos es entonces, no, que cojan para allá, Sí, porque han ojalá. estado saliendo botes para allá, porque se han dado cuenta como que ya la República Dominicana no les puede ofrecer más, es que ya no tenemos más nada que ofrecer, estamos tocando fondo nosotros mismos. Entonces ellos están preocupados. Menos mal que nos han mandado 20.000 fusiles, aunque yo no sé si han llegado. Lo que no queremos son los militares de este lado, los queremos de aquel lado. Vayan allá, resuelvan su problema, el mismo que ustedes crearon, y pónganse de aquel lado y ayuden ustedes los norteamericanos del lado del territorio haitiano, nosotros los dominicanos del lado nuestro. Porque dicho sea de paso, también necesitamos la frontera económica. Los parques industriales son la franca de aquel lado, del lado haitiano, para crear fuentes de trabajo de aquel lado, de modo que la mano de obra que está aquí se vaya para allá y la que está allá se quede allá. Eso también hay que hacerlo, ¿eh? No se puede olvidar. Ahora como que eso se ha caído en un marasmo. Sí, es un limbo. Sí. Pero con respecto a lo de las visas, también quisiéramos apuntar lo siguiente, que no solo se concentra en el asunto de quitarle las visas a los funcionarios y los familiares, sino de informar al gobierno dominicano y a las agencias dominicanas quiénes son esos funcionarios y por qué se les... ¿Y tú crees que no lo sabes? Sí, pero yo hago la salvedad para No, que pero lo que no lo sabemos somos Sí. nosotros. Y quizás nos llegue también la información, porque en este país Sí, todo se sí, sabe. todo se sabe. Sí. El mercado cambiario, arquitecto. El Banco Central, más de lo mismo. Pero, Compran el dólar por encima de 21 pesos. mira, esta es la información de ayer tarde. Y hoy en la prensa de la mañana se confirma que está por encima de 21.40 por ahí. ¿Y cómo no va a ser? ¿Qué es lo que acaba de anunciar el Banco Central? Mire lo que está anunciando el Banco Central. Mire, más de lo mismo. Mire. Emitirá certificados por 1.500 millones de pesos. ¿Ustedes saben para qué? Para retirar pesos. Señor, el problema de que no haya dólares es que se los están llevando. Pero el Banco Central no quiere cerrar esa puerta. Porque ese es el modelo. Para eso es que está sentado ahí el señor gobernador del Banco Central, Frank Guerrero Prat, porque él está de acuerdo con eso. Como estuvieron de acuerdo otros gobernadores. Lo que pasa es que a este le tocó, ¿no? Y ahora él no quiere cerrar esa puerta. Entonces lo que está es quitándole pesos a la economía. Pero bueno, con esos pesos es que se mueve la economía dominicana. Ni van a resolver el problema de la escasez de dólares, y van a crear una recesión en la economía que se mueve con pesos. Oigan que se lo estoy diciendo, porque ya se siente. Nada más que pregunten a los comerciantes para ver si ven el dinero circulando. La función del dinero es circular. Y quiero decirle también otra cosa a los funcionarios fiscales del gobierno. En la medida en que se afecta a la economía, se caen las recaudaciones del Estado, para que después no se sorprendan de que los ingresos no son suficientes para cubrir con la... Más con los- impuestos. Entonces comiencen a inventar cosas porque no se están dando cuenta por dónde es que está fallando el asunto. Está fallando porque desde que se planteó el paquetazo, se lo dijimos, ese paquetazo va a ser un frenazo para la economía dominicana. Pero nadie quiso escucharlo.
Nadie nos quiso escuchar. Bueno, todo esto son consecuencias del paquetazo. Y que encima de eso nos quieren inventar un paquetico económico, que por suerte se pagó donde estaba, aunque todavía hay gente que está insistiendo en eso. Bueno, pues no se puede caminar por ahí. Si sacan 1.500 millones de pesos en este momento de la economía, lo que se mueve con moneda local, ustedes van a ver la consecuencia de eso. En una fecha como esta. Bueno, y ya. Lamentablemente el pueblo dominicano no tiene en sus manos la suerte de esos funcionarios, ¿verdad? Porque si se sometiera a una especie de referéndum, entonces destituiríamos al gobernador del Banco Central, destituiríamos a unos cuantos funcionarios más y resolveríamos el problema. Después está seguro, el problema es político, es que se necesita tener una visión política que esté de acuerdo con lo que necesita el pueblo dominicano. Y eso es todo. Y no estamos hablando de pelear con nadie, pero sí estamos hablando de sentarse. Como dijo Lula en estos días, que él se iba a sentar a hablar en el mismo idioma en que le hablara los Estados Unidos. Si Estados Unidos le habla duro, él le va a hablar duro a los Estados Unidos. Vamos a ver eso. Nos vamos a buscar un asiento de primera fila para ver ese encontronazo. Sí, pero la devaluación del peso indudablemente que tiene unas repercusiones tan, como usted acaba de señalar, 4 de los más importantes aspectos. Si el Banco Central, encima de esa devaluación, entonces suma el hecho de retirar del circulante 1.500 millones, va a venir a agravar la cosa en vez de mejorarla, porque ellos lo que están pensando en que esos pesos tienen vocación de buscar dólares, y usted, como usted y yo sabemos, no es esa la situación. Bueno, pues por ahí vamos a llegar a la Argentina, al Cono Sur, antes de 2 años que faltan. Yo creo que vamos a tocar ese fondo Bueno, antes de que el tiempo se agote. Tú eres muy optimista. 2 años. No, esta situación es rápida. Sí, es rápida, porque en el término de apenas 4 meses se ha depreciado el peso en casi 5 puntos completos. Bueno, entonces, quería decir lo siguiente. Hay una información sobre el precio del petróleo que no entendemos cómo es que se redactan así esas noticias. Y si el precio del petróleo se recupera, pero eso quiere decir como que viéndolo con beneplácito. Señor, cuando el precio del petróleo sube, el país que importa petróleo se fastidia, ¿verdad? Para no usar los términos que a veces usa el presidente de la República. Y definitivamente dice que el precio del petróleo, que es de la OPEP, dijo el Nacional ayer tarde, se recupera, venden barril a $24. Entonces hoy sacamos la página del internet que ayer nos respondió, que es la de Dow Jones con sede en Caracas. Hoy sí tenía la información y podemos decirle que la canasta venezolana está en 22.40. Oigan bien, 22.40. La canasta de la OPEP está en 24.22. O sea, casi $2 por encima. El West Texas Intermediate de los Estados Unidos está en 26.31. O sea, $4 por encima de la canasta venezolana. Y el Brent está en $24. Al igual que la canasta de los OPEP. El Brent, que es el de Londres, el que se saca del Mar del Norte. Quiere decir que tampoco hay esa pesadilla que se nos ha pintado, de que se nos va a desplomar el techo de la casa en la cabeza porque el petróleo se va a disparar. Ya le hemos dicho, los saudíes se van a encargar de que eso no sea así. Desgraciadamente, hoy no vamos a tener el tiempo de desarrollar bien el tema. Los saudíes están bajo una agresión, una campaña de agresión televisiva increíble. Nosotros estuvimos viendo a CNN y lo que podemos decirle es que hay un grupo pro-israelita, o sea, pro-Ariel Sharon, de la línea dura de Ariel Sharon en los Estados Unidos, comenzando por el senador Lieberman. Joseph Lieberman es demócrata, pero él es miembro del Council on Foreign Relations y es judío. Y estaba presente en una concentración pro-Israel o pro-Sharon que se hizo en Washington, donde abuchearon nada menos que al profesor, el subsecretario de Defensa. El profesor aquel que da un sacado de por ahí, ahora se me olvidó el nombre de él. Lo abuchearon cuando él dijo que había que tener moderación con relación al manejo del asunto
con Palestina, porque Ellos los no quieren palestinos moderación. tenían que sobrevivir. No, borrarlo. Bueno, del mapa, y lo ahí que lo quieren. abuchearon. De todas maneras, cuidado con eso. Si siguen por ese camino y están tratando de agredir a Arabia Saudita, la finalidad es apoderarse del petróleo saudita. Ahora se han inventado que han ido a fluir a manos de los terroristas dinero de la familia real. Eso es un infundio que se han inventado. Ya lo dije. Porque unas donaciones, imagínense usted, que se juntaron en una casa con gente que después aparecieron. ¿Y qué culpa tiene la gente que le dio de buen deseo y de buen talante ayuda a un necesitado de su propia nacionalidad? ¿O acaso pueden responder? Yo escuché esta mañana a alguien razonar muy bien, que todo el dinero del terrorismo del IRA en Irlanda sale de los Estados Unidos. ¿Y por qué no van entonces a hacer exactamente la misma persecución en los Estados Unidos con relación a los aportes al terrorismo? ¿O el terrorismo de los irlandeses es menor o más chiquito que el terrorismo de los árabes? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no se pueden perder los principios. Porque si se pierden los principios, entonces todo lo demás se pierde también. Parece que los principios están perdiendo la Se nos batalla. acabó el tiempo por el día de hoy, pero vamos a insistir en esto, Sí. porque en eso se nos va, es la suerte de todos que está en juego. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Oganzo. Hasta luego. Agenda Nacional les llega de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido.